Ahora tenemos a Antonio de la Cruz, es analista político de tendencias y presidente de Inter-American Trend. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches, Carlos. Un placer estar contigo. Gracias por atendernos. Quería preguntarte sobre este artículo periodístico que además sugiere que Chevron estaría intentando hacer alguna negociación con el Departamento de Estado para aliviar las sanciones, sobre todo al sector petrolero, al petróleo venezolano. ¿Qué información conocemos? Fíjate qué ocurre. Chevron, recordemos que tiene una licencia para seguir en Venezuela, entre comillas, cerrar operaciones hasta junio, pero esa licencia la fue alargando durante las sanciones que se le colocaron a PDVSA desde el 19 hasta ahora, hasta el año 2020, hasta diciembre. Entonces, ella fue alargando y con eso se quedó en Venezuela. Entonces, ahora, con la nueva administración de Joe Biden, está pidiendo hacer un swap, que es un intercambio de crudo por gasoil, y lo está planteando conjuntamente con la empresa, la refinería hindú Reliance. En esa empresa, Reliance, los rusos, Rosneft, tienen una participación importante, la compraron en el 2015, porque ellos se comprometieron, es una refinería en la India que utiliza crudo venezolano. Y cuando Rosneft tuvo que salir del juego por las sanciones del año pasado de la administración Trump, ellos tuvieron el problema de cómo seguir suministrando ese crudo. Entonces lo que están planteando es, permítanos a la nueva administración exportar crudo de Venezuela y a cambio traemos gasoil, con la excusa que Venezuela se está paralizando todo el aparato de camiones pesados y el uso en los centros de generación térmica con gasoil o diésel. Ya, profesor, te interrumpo allí. Entonces, lo que nos estás queriendo sugerir es que la administración de Joe Biden quiere hacer un intercambio, un trueque con el régimen de Maduro. Eso le está planteando Chevron a la administración de Joe Biden. No, todavía ellos no se han pronunciado, pero lo están convenciendo. Pero Chevron estaría buscando ese trueque. Ese trueque, correcto, esa ayuda. Y no es real porque en Venezuela se produce diésel. Lo que pasa, el diésel es el combustible es el primario que sale en una refinación. Venezuela lo que pasa es que con el destrozo de la refinería por parte del régimen Maduro está produciendo menos, pero es suficiente como para cubrir el parque interno. O sea, tiene un pequeño déficit, pero no tan grande. Pues en Venezuela hoy la generación eléctrica es básicamente por caída de energía hidráulica, por el Guri. ¿Qué pasa? El que sí tiene ahorita muchas dificultades es Cuba. Entonces, ese combustible diésel es básicamente, llega a Venezuela y va a salir hacia Cuba, porque Cuba sí no tiene caídas de agua que le permita generar electricidad y están teniendo problemas con la generación térmica. Entonces, esto es un discurso que hay una necesidad, que se va a paralizar el país y que no vamos a tener alimentos y que no sé qué, pero en realidad aquí la ayuda es para Cuba. Sabes que algunos cuestionaban a la administración Trump porque decían, bueno, se imponen sanciones al petróleo, pero se le permite a ciertas compañías mantener operaciones, aunque sean limitadas dentro de Venezuela. ¿Tienes alguna explicación para que nos haga comprender por qué? Bueno, básicamente las que trabajaron en Venezuela fue Chevron, porque hasta Halliburton se retiró en diciembre de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa con Chevron? Chevron tuvo un acuerdo con Chávez que le facilitó una línea de crédito de $2.000 millones en el 2010. Y eso se paga como el crédito chino, se paga con crudo. Y el crudo Boscan para Chevron es un crudo muy importante para la fabricación de asfalto aquí en Estados Unidos. Entonces, ellos se han mantenido permanentemente en Venezuela desde esa época, desde que se hicieron las empresas mixtas. Y también cuando se hicieron los convenios operativos en la zona del Zulia y en Oriente, en la parte de la Faja. Entonces, Chevron siempre ha jugado a quedarse en Venezuela. Y ahora, con una nueva administración, está influenciando, porque como todo se está revisando, de que estas sanciones que impuso la administración del expresidente Trump eran perjudicial al pueblo venezolano, cosa que no es cierto porque la situación en Venezuela es antes de las sanciones. Eso te iba a preguntar, ¿cómo crees que sea entonces la reacción de la administración de Joe Biden a este pedimento? Tomando en cuenta... ¿Qué pasa? El presidente Joe Biden ha dicho
que ellos van a dar una ayuda humanitaria al país. Son uno de los ejes. Los ejes son la ayuda humanitaria, la condena al abuso de derechos humanos, eso van a estar vigilantes, pero la ayuda humanitaria va a entrar, aparte de que puede entrar por medicina, vacunas, pero esta es una de las líneas que están abriendo porque resuelve primero qué cosa, tener ingresos maduros con estos swaps, aunque digan que no, al final hay un intercambio, un trueque como tú estás señalando. En el caso de Reliance, trae gasoil, pero ese gasoil se puede vender en el mercado internacional si no es necesario en Venezuela. Y entonces tiene un ingreso. Y eso oxigena a Maduro ante la gran presión que dejó Trump con la política de máxima presión contra ese régimen. Profe, vamos a hacer una pausa y regreso contigo para que nos des algunos comentarios adicionales, sobre todo sobre esto que planteaba, por ejemplo, ayer Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional, y hablaba de la información que él recibió, de la intención de negociar que estaría buscando tanto la Unión Europea como el Grupo de Lima y la administración de Joe Biden. Regreso. Quería hablar sobre eso que anunció en este programa ayer el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa. Decía que ellos les habían informado que la administración del presidente Biden, también la Unión Europea y el Grupo de Lima están buscando una negociación con Nicolás Maduro. ¿Qué información tienes y cómo se plantearía en Venezuela que hay tanto escepticismo con respecto a ese escenario del diálogo, por las razones conocidas, el hecho de que el tirano siempre va a buscar eso para ganar tiempo, pero cuánto peso tiene y cuánta posibilidad tiene de que sea viable ese escenario? La información que manejo es que la Noruega ha seguido haciendo reuniones exploratorias con diferentes grupos en Venezuela, tanto de la oposición como chavistas. Entonces, y eso existe, eso es real. Y sucedió sobre todo en diciembre y a principios de enero hubo algunas reuniones. Entonces, lo segundo es que podemos ver que la nueva administración, el presidente Biden, ha dicho que ellos están orientados a la restauración de la democracia en Venezuela, bajo un proceso electoral legítimo, democrático, participativo, con observación internacional. Y aquí Josep Borrell también insistió en esa posición, dijo que tendríamos que ir a una negociación. Hasta ahorita, tanto la Unión Europea como la administración del presidente Biden no han llegado a un acuerdo definitivo. Sí conversaron, no se sabe qué es que se conversó, el secretario de Estado, Anthony Blinken, con Josep Borrell, pero trataron otros asuntos. Venezuela no entró todavía en esa agenda. Entonces, ¿qué ocurre? Sí es cierto que Maduro, aprovechando eso, quiere meternos en la elección de gobernadores y alcaldes para validarnos, porque sabemos que el problema de Maduro tiene una legitimidad de origen y de acción, que en su elección de 2018 y la del 6 de diciembre del año pasado para su asamblea. Entonces él quiere, a través de esta elección de diciembre de gobernadores y alcaldes, legitimarse con una observación internacional, porque iría la comunidad europea a observarla, y con eso tratar de salvarse un poco y alargar esto hasta el 24-25, y allí podríamos decir que puede haber, con observación y los que participen, un juego democrático. Hacia allá apunta Maduro. Nosotros lo que tenemos que ver claro, que tenemos primero que tener un frente común como oposición frente a esta posición. Estoy hablando de todos los factores que existen entre la oposición, y de planteárselo también a la Unión Europea en términos que no es esa la solución para Venezuela, sino es la que ellos mismos han desconocido, que es la de presidencial y la de la Asamblea Nacional, igual que con la administración del presidente Joe Biden. Entonces yo creo que aquí hay un juego político en estos primeros cambios y tenemos que hacer mucho esfuerzo, pero tenemos que crear un frente común. Si nos dividen, va a haber un grupo que sí va a participar y va a ser mucho más difícil conseguir la meta de hacer una elección presidencial y parlamentaria. Pero seguro tú escuchaste al secretario de Estado, a Blinken, en esa audiencia en el Senado de los Estados Unidos, cuando sorprendió a muchos diciendo que ellos estaban buscando la presión máxima. Cuando le preguntaban por el diálogo, si dialogaría con Maduro, se lo preguntó el senador Marco Rubio, él dijo que no. Dijo que buscaban una presión máxima. Entonces, ¿cómo se comprende que en verdad eso sí pueda estar sucediendo?
porque como han dicho que va a ser una presión multilateral, entonces aquí al dar esa señal, la multilateralidad te la da la Unión Europea, o sea que a través de la Unión Europea es que podría ocurrir esa conversación y Estados Unidos estaría en ese momento viendo la situación y evaluando y posiblemente le acepta a la Unión Europea un mecanismo. Entonces aquí hoy se convierte muy importante la Unión Europea para lograr nuestros objetivos, porque la administración Biden tiene tantos asuntos que atender que Venezuela ellos quieren llevarlo a un nivel como que bajarle un poquito el perfil y que no esté como estaba con la presidencia del expresidente Trump, que estaba en primer nivel. Entonces, aquí tenemos realmente que crear este frente único. ¿Le quieren bajar el volumen en el caso venezolano? Eso no lo entendí, profesor. Sí, de tener esa visibilidad de primer orden con el presidente Trump. Recordemos que teníamos un enviado especial, era agenda, la presión máxima era insaciable. Veíamos cómo todos los meses o semanas, cada 10, 15 días, habían sanciones. Con la administración de Joe Biden no ha nombrado todavía un enviado especial. La información que yo manejo, Carla, es que no va a haber un enviado hasta el momento, porque ellos no quieren tener esa exposición de Venezuela. Cuando digo bajarle volumen, quiero decir en ese sentido. ¿Cuál es la razón? Porque ellos dicen que no van a apostar toda la solución. Recordemos que aquí se juega a la elección de midterm del 2022, a finales. Entonces, la situación Venezuela no puede darle tanta importancia porque perdieron en el sur de la Florida y quieren en este momento no levantarla tanto para no crear tanta rivalidad. Entonces, tratarla dentro del tema de la región, sí estaría, pero no tendría. El presidente Trump le dio un nivel el primer nivel. Es más, tú debes saber que el presidente Trump preguntaba por Venezuela en las reuniones que tenía con el Consejo de Seguridad Nacional, directamente cómo va Venezuela. Eso no ocurrirá en este momento con esta administración, sino que entrará dentro de todo el tratamiento que se le dará a América Latina. Por tema electoral. Estará el tema electoral y buscando una solución con los acuerdos multilaterales. No, me refiero a que si no se le da tanta visibilidad es porque tú crees que el interés es electoral. Para que claro, porque acuérdate que ellos van a aprobar el TPS y con eso van a tratar de levantar los votos que han perdido en la Florida. Bueno, ¿qué más se puede decir después de escuchar eso? A mí me preocupa mucho, profesor, si eso que tú planteas fuera exactamente la intención, ¿no? Carla, aquí tenemos que buscar, y ahí tú puedes hacer una gran labor, buscar factores que puedan crear los vasos comunicantes entre las tres bloques que hay en la oposición, los que están llamando al voto de ahora de diciembre, que se conocen, los que estamos y están en la lucha por la elección, la mega elección presidencial y parlamentaria, que está mayoritariamente el interinato, y los que creen en una responsabilidad de proteger con una intervención militar humanitaria. Entonces, hay que buscar, y generalmente en el pasado eran los rectores, la iglesia, factores que puedan crear esos vasos comunicantes y hacer un solo frente, porque divididos la solución en Venezuela se va a posponer para un corto plazo, 1, 2, 3, 4 años más. Bueno, la visibilidad que le dio la anterior administración no fue una casualidad, fue justamente ese trabajo que se hizo de lobby, periodistas, políticos, todos juntos, sociedad civil, para que Venezuela se entendiera que era una amenaza para la región. Nos tocará seguir haciendo el trabajo, profesor. Sí, pero para convencer los factores internos, ya no tanto externos, sino internos, esos tres bloques. Gracias, que tenemos que ir unidos. Gracias, profe, por haber estado con nosotros hoy. Un placer, Carla. Igual para nosotros siempre. Feliz fin de semana. Chao. Igual para ti. Antonio de la Cruz es analista político, además presidente de Inter-American Trends.